Bien chicos, buenas tardes. Iniciamos la grabación ya a lo que vinimos. En el aula virtual está la lección 4 en archivo zip, lo descargan como siempre hacemos. Voy a hacerlo aquí, en una carpeta, como para hacerlo exactamente igual. Extraer todo, lo extraemos ahí en una carpeta. Y vamos a trabajar. Yo les traigo en la misma carpeta, ¿verdad? Recuerden en estas compus ver, mostrar extensiones de nombre de archivo, ¿verdad? En el explorador de archivo, eso hay que activarlo. Y vamos a editar los 4 archivos de texto .sql, .bat, .txt que tenemos por ahí. Ahorita vemos la tarea moral. El archivo .bat inicia bd.bat, ya lo explicamos en la lección pasada, ¿verdad? No vamos a detenernos ahí, simplemente en cada lección yo se los paso y lo ejecutan con doble clic. Ella inclusive levanta el servicio, si ya está levantado entonces no pasa nada, y borra y crea el usuario base1 para estar, digamos, limpios todos, ¿verdad? Son exactamente las 15:01 con 00 segundos, ¿verdad? Entonces, corren el inicia.bat y listo. Ya este archivo .bat, ya no lo voy a explicar más, lo mismo que el inicia bd.sql, que ya lo hemos trabajado un par de veces, ahí les queda para la posteridad. Bien, la lección 04, chicos, entonces, voy a ponerle por acá solo lectura. Entonces estamos en semana 2, sesión 2, o sea, está la lección 04, ¿verdad? Ya a estas alturas, ya todo lo que vimos de cómo abrir el CMD y todo eso, ya lo vamos viendo, ¿verdad? Faltando unos 10 minutos hacemos el quiz y después nos retiramos. Bien, no vamos a hacer repaso porque en realidad ahí están los videos y parte de lo que hacemos hoy es repasarlo. Bueno, consideraciones de la base de datos es que siempre vamos a iniciar BD SQL, ¿verdad? Eso se los voy a pasar. Y entonces ustedes lo corren en estas o en las computadoras de su casa también, no hay problema, porque siempre vamos a estar creando los objetos de bases1, del usuario bases1. Bien, un preámbulo por ahí, como le decía al otro grupo. Es, bueno, es hablar de la arquitectura cliente-servidor. La arquitectura cliente-servidor es un modelo un poquito en desuso, todavía se usa un poco, sobre todo aplicaciones legacy. ¿Qué son aplicaciones legacy? Las aplicaciones de muchos años, por ejemplo SAP, SIP, RPs como el Sopland, Exactus, son sistemas donde se instala un servidor de base de datos y tenemos aplicaciones instaladas en nuestras compus, aplicaciones bastante pesadas en algunas veces, aplicaciones pesaditas. No me gusta tanto porque cuando hacemos un cambio en la aplicación hay que ir en todas las compus a actualizar, digamos, ese parche. SAP lo hace así y Sopland también, entonces es un poco complicado. Pues lo mejor, lo que se usa últimamente son aplicaciones web. Ustedes en Inget 1, 2 y 3 posiblemente van a hacer o irán a hacer o están haciendo una aplicación web, ¿verdad? Con un frontend, con un backend, con una base de datos, con reglas de negocio, ese tipo de cosas, que es lo que está ahora, digamos, de moda. La programación por capas, ¿verdad? Bueno, es un modelo que se usa en desacoplamiento, ¿verdad? Se separa lógica de negocios, de presentación de datos. Es usual también verla en algunos entornos. Lo mismo que las bases de datos distribuidas. Las bases de datos distribuidas no se ven tanto, sino en entornos como Facebook, como Google, ¿verdad? Esas bases de datos donde tienen toda la información, o las redes sociales, ¿verdad? Que son bases de datos no SQL. Sin embargo, hay una base de datos, no sé si la conocen, todos la usamos todos los días, nada más que nadie está pendiente de eso, ¿verdad? Voy a abrir aquí un CMD y es la base de datos de DNS,
si vieron algo de redes, DNS es Domain Name Service. Eso es una base de datos descentralizada, donde cuando yo consulto, hago un ping a Google, por ejemplo, ella me devuelve que este nombre tiene una IP, ¿verdad? Eso está en una base de datos. De hecho, este nombre, si lo queremos ver, es un nombre único, es una llave primaria. La IP también, la IP es única, pero la IP se puede repetir, ¿verdad? Porque hay varios nombres que pueden apuntar a la misma IP. Como para terminar el ejemplo, yo uso este servicio de DNS Checker, por ejemplo, y si aquí pongo google.com, pues me va a decir una o distintas direcciones que se chequean en servidores DNS que están distribuidos a nivel mundial. Es una base de datos mundial pública, porque usted lo que hace es que crea un servidor de DNS y se refresca de otro servidor. Ya tiene todas unas reglas, ¿verdad? Aquí puedo poner otro sitio como amazon.com, ¿verdad? Y ella me va a dar una o varias direcciones, ¿verdad? A nivel mundial, y son bases de datos que se refrescan en línea, ¿verdad? Eso es el DNS, el Domain Name Service. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? Digamos que para que la base de datos sea distribuida tiene que ser no relacional. No necesariamente, pero es más usual bases de datos no relacionales distribuidas, ¿verdad? Ese es un tipo de base de datos no SQL y ese tipo, pero sí podría hacerse, pero más como en un entorno empresarial, que yo tengo sucursales en Londres, en Nueva York y en Costa Rica, y entonces esas tres bases de datos se sincronizan, en relacional se manejan, pero ya una tan grande no es necesariamente SQL, ¿verdad? Como esta. Sí, con gusto. ¿Verdad? Entonces, ese es un buen ejemplo de base de datos distribuida, ¿verdad? Porque no está en un solo lado. Bueno, también se puede decir blockchain, ¿verdad? Todo lo que es Bitcoin, que están las maquinillas que hacen minería, eso es un tipo de base de datos distribuida. La misma información está en miles o millones de computadoras, ¿verdad? Ahora que ya están en tercer año, chicos, ustedes y chicas, es importante que sepan qué ruta van a tomar en su vida, ¿verdad? Ustedes van a salir aquí como ingenieros, ingenieras de sistemas, pero bueno, pueden especializarse, ¿verdad? En algo. Base de datos es una, redes, ciberseguridad, obviamente desarrollo. Entonces, un poquito de los roles, ¿verdad? Que se habla mucho, es del frontend, del backend y el full stack, ¿verdad? Ustedes van a ver en LinkedIn montones de puestos que es que yo quiero ser full stack developer. Bueno, tienen que empezar ahí, tal vez por frontend, después pasan un rato por backend y después, ¿verdad? O sacan certificaciones y pues van capacitándose, ¿verdad? Bueno, el más completo es el full stack, ¿verdad? Que precisamente trabajan en frontend, que es la parte de presentación, ¿verdad? De las caras bonitas, las aplicaciones, los frameworks, ese tipo de cosas. Y backend es la base de datos, precisamente lo que estamos viendo, con algunas otras controles que se pueden establecer por ahí, ¿verdad? Son entornos muy usados en desarrollo web, ¿verdad? Entonces, eso es así como una pincelada, como para que no digan que no lo vimos. Y yo siempre les digo, chicos, cualquier tipo de arquitectura o enfoque de desarrollo requiere conocimientos de bases de datos relacionales y también no SQL, que eso, pues, como está la carrera, pues la vemos en licenciatura. Pero tienen que buscar qué les apasiona. O sea, si aquí al final de carrera, que sean ingenieros, ingenieras de sistemas, lo que salen son todos frustrados y frustradas, pues ya hay qué pena, pero tienen que trabajar en algo de eso, ¿verdad? Yo espero que por supuesto hay cosas como la mate, cálculo, que algunos quedan así, ¿verdad? Como después de llevarla 5 veces, como que ya la aborrecen, ¿verdad? Pero bueno, tienen que llevarla, no se aplica mucho, lo que más se aplica es estadística, cálculo, ahí puedo echarme un debate con algunos de los profes, pero mejor no entremos en detalles por ahí. Pero sí obviamente se ocupa algunas cosas. Por ejemplo, en base de datos relacionales, aquí vamos a ver teoría de conjuntos. Aquí se aplica sí o sí teoría de conjuntos, resta de conjuntos, suma de conjuntos, diferencia de conjuntos, porque las bases relacionales son conjuntos de relaciones, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero en todo sentido, pues busquen su career path, ¿verdad? Su ruta de aprendizaje. Ya algunos trabajan en informática, otros trabajan no necesariamente en informática, o sí, pero en un puesto pues que quieren ir subiendo, ¿verdad? Entonces, chicos y chicas, bueno, por aquí tienen el script, lección 04.
Antes de empezar con la regla 8, vamos a entonces abrirlo, ¿verdad? 2025-0228, le puse lección 04 para diferenciarlo. Lo primero que vamos a hacer es guardarlo como versión A. Entonces le damos guardar como lec 04 a.sql para tenerlo ahí, porque yo empiezo a editar y se me olvida. Entonces, ya aquí les puse otra vez el forro, ¿verdad? De los pasos, el ABCD o el de 1, 2, 3, 4. ¿Ya ejecutaron inicia BD? Bueno, si no, lo pueden volver a ejecutar, eso no importa. Inicia BD. Va a borrar, inicializar y crea el usuario bases 1. ¿Ok? Listo. Luego, abrir CMD desde Notepad++. Pueden hacer un dir, abrir en CMD, para ver que estén en la carpeta correcta. Va a abrirse siempre en la carpeta correcta, ¿verdad? Que aquí esté lección 04A, por ejemplo, que es el que acabamos de guardar, ¿verdad? Para estar más seguros. Limpiamos pantalla. Y luego, ¿qué dice? Desde CMD, hacer SQL Plus / nolog. ¿Verdad? Vamos a seguirlo haciendo así. SQL Plus, perdón, este no es, este es este. SQL Plus / nolog. Me van siguiendo. Ya aquí, ya voy un poquito más rápido, porque esta ya es la cuarta lección. Pero ya después les digo, chicos, ya corran el script y me esperan ahí. Entonces ya tienen que estar ahí, ¿verdad? O sea, porque ya hemos recorrido 4 veces este mismo camino. Entonces ya estamos ahí. Y finalmente, desde el SQL Plus, Start y el nombre del script, ¿verdad? Lo pueden copiar. Y pongamos la versión A, por cierto, ¿verdad? Cambiémosle porque lo cambiamos a la versión A. Y lo corremos, ¿verdad? Entonces, ella, como siempre, los scripts que yo les brindo, como acabamos de inicializar la base de datos, o sea, creamos el usuario bases 1, perdón, lo borramos bases 1 y lo volvemos a crear, entonces va a dar error los drop table y drop sequence, ¿verdad? Los vuelve a crear, crea una vista, hace unos inserts, unos update por ahí y hace un select de las tablitas que hemos usado y hace ahí un par de cosas más. Ok, si quieren lo volvemos a correr, flechita arriba, Enter, y ya aquí borra y crea porque es la segunda vez que lo estamos corriendo. ¿Estamos? ¿Hasta ahí preguntas, chicos, chicas? Ok, entonces vamos súper bien. Entonces, ahora sí, ya tenemos eso listo. Aquí está en la línea 4. Start, nada más que era lección 4A. Si quieren le ponen 4A para que quede igual. Ajá. Que lo grabamos como 4. Bien, ya todo esto lo sabemos, ¿verdad? Ahí rápidamente nos conectamos. Siempre nos vamos a conectar primero. Tiene un prompt de inicio, un prompt de final, así como para delimitar todo lo que compone el script. Un drop table, un drop sequence. Y creamos la tabla de empleados. Ok, y vamos a quedarnos por aquí en la tabla de empleados. Ok, voy a apuntar aquí un par de cositas que vi con el otro grupo a la una para que no se me... Ok, que es el table space, ya se los digo, chicos, ya se los pongo. Igual eso va a quedar ahí en el video. Igual la tarea moral, no se me... Ok, entonces en la lección 04... más o menos por la línea 81 hablamos de la regla 08, continuando las reglas, hoy prácticamente las terminamos, pero vamos a ir muy despacio porque precisa, porque hay que detenerse a analizar. Independencia física de los datos, los programas de aplicación y actividades del terminal permanecen inalterados a nivel lógico, aunque se estén realizando cambios en las representaciones de almacenamiento, métodos de acceso. Bueno, ¿qué es eso? ¿Verdad? Bueno, otro nivel de abstracción, ¿verdad? Recuerden, según la lectura, el nivel más alto de abstracción son las vistas, ¿verdad? Donde encapsulan y ocultan los datos de implementación. La otra parte es la nivel lógica, que eso corresponde a las tablas, sus tablas con sus registros. Y el otro nivel es el nivel de almacenamiento, ¿verdad? Este es el nivel de almacenamiento, casi no lo hemos visto, pero lo vamos a ver. El nivel de almacenamiento es donde yo puedo, esto lo voy a hacer magistral, no lo hagan ustedes, va a quedar grabado. Porque si se les olvida y borran esta carpeta, se vuelan la base de datos. Entonces mejor yo lo hago, yo tengo un respaldo en frío, lo voy a restaurar y les voy a explicar así
por encimita el respaldo en frío, tal vez después lo vemos o lo vemos en bases 2, pero no se estresen por eso. Ok, ¿cómo hacer la independencia física de los datos? Bueno, ella maneja, yo me abstraigo de eso, pero yo puedo administrar los datos, puedo decirle, tengo un table space que se llama users, agréguele un data file. Profe, pero ¿qué es un table space? ¿Verdad? Un table space es la lógica de almacenamiento de la información en Oracle, ¿verdad? Puedo tener uno a n archivos de datos que se llaman data files, ¿verdad? Eso nada más lo vamos a tener por ahí. Y el ejemplo sería este. Yo entro acá a mi equipo, a C, y aquí creo una carpeta que se llama bases 1. Ok, vean que la carpeta está vacía, no tiene nada, ¿verdad? Entonces voy a abrir otro, o aquí mismo, no importa, porque este usuario, recuerdan, show user, este usuario es bases 1, es administrador, por ahí le di permisos de administrador. Entonces, solamente con este comando, la línea 92, estoy modificando la estructura de los datos. Le estoy diciendo, ¿verdad? Sintaxis lineal. ¿Qué es sintaxis lineal? Es como decir, hablar en inglés. Alter table space user r data file C2 puntos bases 1 es esta ruta que estoy aquí, ¿verdad? C2 puntos bases 1. Users 4, tamaño 10 megas, autoextienda. Yo puedo administrar la base de datos diciéndole que tenga table space varios data files en varias rutas. No me voy a detener mucho, nada más les voy a dejar ahí porque igual esto es muy amplio, ¿verdad? Es muy amplio. Entonces, vamos a ver, que me pega aquí como el reflejo del sol de... Ok, entonces esta línea, la copio, no la hagan ustedes, repito, nada más esto es un poquito ahí magistral, ¿verdad? Y le doy enter, y vean que aquí antes estaba vacía, y ahora a las 15 y 16, bueno, 15 y 17:01, ya se creó el archivo de datos, ¿verdad? Entonces yo puedo administrar eso, decirle dónde se ubiquen, ¿verdad? Es un poquito ya labores que un DBA, si van a llegar a ser Database Administrator, que es un puesto que se ha ido, digamos, desapareciendo un poco, ¿verdad? Ya ahí se delega entre todo el full stack, ¿verdad? Pero por ahí hay gente, el full stack developer, hay uno que es el que además le recargan la labor de DBA, entonces ahora hagan todos de todo un poquito, ¿verdad? Más o menos eso es, ¿verdad? Y vamos a ver entonces cómo este table space lo podemos unir a la tabla que nos falta, y de hecho les decía al otro grupo, profe, pero ya ahí, ¿qué es eso el table space? Bueno, es el lugar donde se almacenan los datos de las tablas, pero me pueden decir, pero aquí en ningún lado le estoy poniendo table space, es porque se va al table space default, que se llama users, pero lo vamos a hacer, si quieren, la versión A, eso es lo primero, después del paréntesis cerrado, chicos, ahí, espacio, table space, veanlo, voy a ponerlo bien grande, table space, espacio, users, y debugueamos, host pause. Entonces, perdón, no sé por qué se me cerró, se me cerró, aquí está el A. Entonces, aquí, create table empleados, nombre, salario, paréntesis, un espacio, table space, espacio, users, punto y coma. Ok. Entonces volvemos a correr la versión A y ven que aquí está debugueado. Es más, le podemos poner, creamos la tabla, voy a darle enter otra vez, indicando table space, si quieren ahí para que quede todavía más claro y salga en el mensaje. ¿Ves? Creamos la tabla, indicando table space, el table space tiene que existir, ¿verdad? Entonces por eso es que se creaba y nunca poníamos table space, porque toma el default, ¿verdad? Pero entonces vean que ese table space user, en mi caso, puede que se esté almacenando una parte aquí. Ya ese nivel yo no lo manejo, porque ya la base de datos empieza a administrar esa parte autónomamente. Pero entonces, digamos, esa es un poquito la historia. ¿Ok? ¿Preguntas? Lo pueden dejar así con table space user, no pasa nada, dejémoslo así. Eso es igual, nada más que es el default que ya venía, nada más que lo estamos definiendo nosotros.
Lo otra cosa es que sí, prácticamente, chicos y chicas, no vamos a ver es el respaldo en frío, pero aquí se los puedo pasar después genérico. Yo tengo un script, un .bat, de hecho ahí lo pueden ver, después se los puedo pasar, pero hay que editarlo para que usen ciertas rutas de ustedes, que esto lo que hace es bajar el servicio y respaldar un backup que tengo de, recuerdan la lección pasada, la arquitectura, que hablamos muy rápidamente. Bueno, si bajamos los servicios y respaldamos todos los archivos que tiene la arquitectura, que son los data files, WAL files, log files, archive files, que son ciertas carpetas, entonces bajamos los servicios, respaldamos en un zip ciertas carpetas, si nos daña la base de datos, podemos descomprimir esos archivos, con la base de datos abajo, levantamos y vuelve nuestra base de datos al estado original. Eso es un respaldo en frío, lo pueden googlear ahí como Cold Backup in Oracle. Entonces Cold Backup dice, es un backup de la base de datos que es tomada cuando la base de datos está abajo, ¿verdad? Son los archivos físicos comprimidos, ¿verdad? No se estila mucho, yo que he trabajado y trabajo con base de datos, hacerlos constantemente. En la nube es más fácil, por ahí ya les expliqué, pero para fines académicos yo lo hago en mi base de datos aquí, y precisamente para esto, para demostrarles que es más fácil, ¿verdad? Entonces yo abro esto, pero en explorador, y le doy doble clic a inicializa 21 nitro 5, porque así se llama mi máquina, .bat. Ella va a detener los servicios, restaura el respaldo y lo levanta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya me puedo volar la carpeta BD1 que acabo de hacer, porque ya eso ya no está en esta base de datos, sino que restauré la base de datos original. ¿Sí me van entendiendo? Sí, pues, sí, quedó claro. ¿Okay? Como ya detené y le restauré los zip, ya puedo volarme la base de datos bases 1. De hecho, voy a volarme con toda carpeta bases 1, le doy delete aquí, suprimir, después y listo, ¿verdad? Ya quedó, y aquí ya está listo. Entonces un pequeño script, los .bat, bueno, algunos chiquillos que trabajaron conmigo en soporte, hicimos algunos ejercicios, son pequeños programas que ustedes todos los días hacen clic aquí, acá y allá, y levantan un montón de cosas, lo pueden automatizar con un .bat para que ya siempre le bajen todos los servicios, bajar las bases de datos. Yo uso mucho, y para clientes de hecho les tengo .bat que están haciendo procesos de refrescamiento con muchas cosas, y salvo que el servicio no está disponible, el .bat literalmente no falla, ¿verdad? Entonces una vez que eso ya está, ya restauré mi base de datos, entonces tengo que volver a correr, en mi caso, porque ya ahí, ¿verdad? Volver a correr inicia.bat, porque acabo de restaurar la base de datos. Vean que de hecho, si notan aquí, ve que dice el usuario bases 1 no existe, porque acabo de restaurar la base de datos, está desde cero. Y tengo que volver a correr el script. Bueno, de hecho, algo que pasa es que esta conexión era pasada, me va a fallar. Tengo que darle exit. Ve que dice fin del canal de comunicación, porque la dejé ahí, se me olvidó salir y bajé la base de datos y la volví a subir. Pero nada pasa, vuelvo a darle SQL Plus, /log, y corro la versión A, y ahí está. Como volví a crear el usuario, entonces esta primera vez la base de datos empleado, la tabla empleado no sirve, y ahí la volvemos a crear. Entonces ya volví al origen, y ya expliqué, tal vez ahí me disculpan, ¿verdad? Porque si lo hacemos no nos da chance de avanzar, un poquito magistral, pero ya vimos el tema 8, ¿verdad? Que es crear data files, ¿verdad? Asociados a los table spaces, ¿verdad? Es un poquito un tema ahí para que lo vean, no podemos detenernos con tanto. ¿Preguntas por ahí? ¿Dudas? Estamos. Bueno, ese es otro nivel de abstracción. Ahora sí, chicos, ya entramos, bueno, todavía más en materia. Yo le voy a hacer mucho énfasis a esto, en el tema de la independencia lógica de los datos,
¿verdad? Dice que los programas de aplicación y actividades del terminal permanecen inalterados a nivel lógico, aunque se realicen cambios a las tablas base que preserven la información. La independencia lógica de los datos es más difícil de lograr que la independencia física. Bueno, porque la independencia lógica yo me abstraigo, o sea, yo lo más que llego es definirle un data file, pero como internamente están los datos de las tablas ahí, no tengo ese control, ¿verdad? Entonces, para ir haciendo el forro de lo que ustedes van haciendo, vamos a ir haciendo los scripts en este orden. Nos conectamos, borramos todo, creamos las tablas, las secuencias, luego los PKs, FKs y check constraint. Vamos a ir aprendiendo a hacer eso. Entonces, la regla 9 lo que dice es que puedo realizar cambios a las tablas base. Las tablas base son las tablas de la base de datos. Entonces, yo puedo tener algo como esto, alter table add estado civil, y de hecho está en la versión A, vamos a buscarlo, está en la línea en la línea 37-38, chiquillos, pónganse por aquí, dice ejercicio 1. Ajá. Vean que dice alter table empleados add estado civil varchar 2 de 12. ¿Qué está haciendo ahí? Está alterando la estructura de la base de datos de esa tabla específicamente y le está diciendo agréguese un campo más de estado civil, ¿okay? Que de hecho es null, permite nulos, ¿verdad? Porque no le estoy poniendo el not null. Entonces, debajo de la línea 37 denle en enter y pongamos desk empleados punto y coma, y después de la línea 39 también desk empleados punto y coma, y debajo de donde dice debug host pause, y más bien comentemos el pause anterior para que no nos haga dos. El pause anterior era el del create table. Aquí, chiquillos, lo comentan con doble guión, ¿verdad? No lo quitamos, nada más lo comentan y bajamos aquí. ¿Ah? Estamos ahí, todos me siguen. Esto vamos a ir haciéndolo ahí entre todos, ¿verdad? Hoy no hay retos. ¿Por qué? Porque hay quiz. Los retos los vamos a hacer el martes para que recuperen los puntillos de este quiz, que si los necesitan, si no van reservando ahí para la reserva, ¿verdad? Ya sé que los quizillos ahí no son, ¿verdad? Pero bueno. Describe empleados. Entonces vamos a debuguear eso. Corremos por acá, voy a hacerlo más pequeñito. Corremos el script, flecha arriba, lección 04 todavía. Y voy a hacer un poquito más grande. Y vean acá, vean el cambio. La versión anterior de la tabla, este primer desk, después de que dice ejercicio 1, dice ID, nombre y salario. ¿Ok? Tabla modificada es este, alter table. Y luego ID, nombre, estado salario y estado civil. ¿Verdad? Ya agregó la columna de estado civil. ¿Cómo lo hizo internamente? No nos preocupemos, no nos estresemos, tranquilidad con eso. Simplemente la base de datos ya lo tiene. ¿Verdad? Le damos enter y ahí ella sigue. ¿Ok? Entonces comentemos estos describe para que no nos ponga tanta cosa, y el host otra vez. Lo dejamos así, le damos guardar. Recuerden, dale guardar después de cada corrección. Ahí a veces, profe, es que no corre lo que le cambié. Ya le dio guardar. Ay, mira. ¿Verdad? Entonces ya yo me los conozco. ¿Okay? Entonces le dan control S o guardar. Bien, los sequence creo que ya los vimos. Seguimos por acá. Bueno, ya ahí, digamos, cuando hubiesen cambios o mejoras, ¿verdad? Es crear ventanas de mantenimiento, ¿verdad? Y los sistemas tienen que tener pues sus ventanas de mantenimiento para cuando haya que hacer cambios o mejoras. Ya ahí las empresas definen sus políticas con relación a eso, ¿verdad? Bueno, divide y vencerás, ¿verdad? Dividir las etapas de pruebas, ¿verdad? Y mucho cuidado con la base de datos de producción. Allá cuando empiecen a trabajar con sus empresas van a establecer políticas, va a ir departamentos de QA que verifican los cambios antes de ponerlos en producción. Ok, entonces eso es un poco, digamos, la regla es importante. La regla 9 es agregar columnas, ¿verdad? O quitar columnas, es otro paso, pero bueno, ahí lo vamos a ir viendo. La regla 10, aquí es donde empieza a plasmarse uno de los
elementos más importantes para mí de las bases de datos relacionales, aparte de la álgebra relacional, de la teoría de conjuntos, de todas las reglas de code. Esta es de las más importantes, ¿verdad? Porque son toda la integridad que yo puedo tener en mi base de datos, que no lo traslado a la aplicación, sino que se lo dejo a la base de datos. Para eso está la base de datos, para maximizar el uso, ¿verdad? Eso es como tener de ahí un carro, un supercarro ahí, que lo uso una vez por mes, ¿verdad? No lo estoy usando. Paga el marchamo, le paga igual, lo use una vez por mes o lo use todos los días, ¿verdad? Más o menos es eso. O sea, aquí las herramientas, las reglas de integridad son para usarlas, para que en sus proyectos de INGE, si ya están empezando, bueno, si ya están terminando, pues difícilmente, tal vez una que otra restricción de integridad o un foreign key que les falte, pero tienen que ir reglas de integridad en sus proyectos de INGE y bueno, y para la vida, ¿verdad? Después en la práctica profesional, en la PPS o ya cuando trabajen. Entonces, eso es la idea de esto, son herramientas, ¿verdad? Como herramientas ustedes definen cómo y cuándo usarlas. Entonces, la regla 10, chicos, es la independencia y la integridad. Eso es lo que vamos a ver hoy, queda una tarea moral. Tarea moral es, yo asumo que la hacen, si no la hacen, pues ahí en la próxima práctica nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Entonces háganla, pregunten, no, ¿verdad? Practiquen, ¿verdad? Es muy, muy sencillo. Esas restricciones de integridad deben especificarte por separado los programas de aplicación. O sea, la aplicación, ya sea PHP, Java, C++, lenguaje que sea, ¿verdad? Que se conecte a mi base de datos, tiene que respetar esas reglas de integridad, ¿verdad? Debe ser separado de los programas de aplicación y almacenarse en la base de datos. Esas reglas de integridad son parte de la base de datos, ¿verdad? Es muy importante. Debe ser posible cambiarlas sin afectar innecesariamente las aplicaciones existentes, y los datos tampoco van a cambiar, si quiere poner ahí. ¿Ok? Ya hemos visto al menos dos de ellas, ¿verdad? Null o not null, ¿verdad? Es la ausencia de información o la permisión o la permitir ausencia de información. El ejemplo clásico es la tabla de empleados. Tengo el ID o la cédula, ok, todos tenemos cédula, aunque usualmente se usa un ID. Luego el nombre, todos tenemos un nombre, es obligatorio. Fecha de ingreso, todos tenemos un fecha de ingreso. Fecha de salida, no es obligatorio, porque hasta que yo salga, y si es un contrato indefinido, no puedo ponerle fecha de salida. Entonces ese campo permite nulos, ¿verdad? Ya tiene que ser así. Si tengo un sistema de planillas, esa es una regla básica que no puedo permitir que sea obligatoria la fecha de salida. A veces hacen cosas feas, que son feas, que es que lo ponen obligatorio y entonces le ponen 1 de enero de 1900. Entonces, si la fecha de 1 de enero es 1900, significa que el campo es nulo. Entonces, si un programador viene y dice, qué raro, ¿qué son estos datos? No sabe, porque no lo ponen nulo, porque no sabían y todos los campos los pusieron obligatorios. Entonces ponen datos default y la cosa se ve horrible. Se ve horrible, no aplican las normas de integridad, y entonces es ese sentido, ¿verdad? Poder aplicar las normas en los campos que correspondan. Foreign key, preguntas ahí, chicos, hasta ahora. Ya algunos están en INGE 3 y otros en INGE 1, ¿verdad? No hay INGE 2 porque INGE 2 es en el segundo ciclo, esa sí me la sé, ¿verdad? Ok, entonces, si ya está el proyecto, van a empezar proyecto, echen para su saco, ¿verdad? Y si no, pues ya ahí el líder técnico, pues ya ahí les tuvo que haber hecho algunas correcciones por ahí. Foreign key es la llave foránea, ¿verdad? Lo que permite relacionar una tabla con otra, lo vamos a ver más adelante. Y check constraint lo vamos a ver hoy, o vamos a empezar lo que es una regla de restricción, de verificación o de chequeo. ¿Preguntas? Ya están cansados, chiquillos, ¿verdad? Viernes, bueno, y antes que yo daba esta clase a las 6 y a las 8 de la noche, o sea, era un sacrilegio, ¿verdad? Un viernes a las 6 de la tarde aquí hace unos años había a las 6 y a las 8, y ahora no, y ahora solo hay a las 6, y hay cursos como digamos el de soporte que son de 6 a 9 y 20, pues yo sé que de 6 a las 9, 8 y 45 ya van saliendo, ¿verdad? Porque es un poquillo peligroso, pero bueno, pero ya no hay curso a las 8, es que ese curso, ¿verdad? Ya no hay ningún curso a las 8, ese curso a las 8 era bien complicado, ¿verdad? Bueno, ahí
para que lo sepan. Ok, entonces en el mismo script démosle guardar como versión B. Entonces guardar como, en vez del LEC04A, LEC04B, para tener ahí que se lleven esas versiones. Ya vimos lo de archivos privados, ¿verdad? Lo suben a la nube de archivos privados y eso lo respalda. Entonces, chicos, aquí abajo, en la línea 66 por ahí, viene un prompt de ejercicio 2. Ese es el check constraint. Igual, es sintaxis lineal, es muy sencillo. Alter table, empleados, add constraint, estado civil, check K1, check, y entre paréntesis pongo la condición. ¿Qué es un check constraint? El check constraint es delimitar un ámbito de valores permitidos en un campo de la tabla. Si quieren, lo apuntan, le toman foto o lo ven después en el video. Check constraint o CK es algo que permite delimitar un ámbito de valores, un rango de valores, ¿verdad? Dentro de una tabla. ¿Ok? Entonces, una de las formas es esta. Aquí me decía un estudiante del otro grupo, profe, pero ¿no es mejor crear una tabla de estado civil y relacionarla? Bueno, más adelante les voy a enseñar una técnica, porque serían tablas muy pequeñas, porque estado civil solo es casado, soltero, viudo, divorciado, unión libre, ¿verdad? O unión de hecho le llaman ahora, ¿verdad? ¿Alguien me dice si hay otro estado civil? Bueno, yo tengo un chiste ahí, ¿verdad? Para que quede grabado, ¿verdad? Hay unos que están medios casados y medios solteros, entonces están en libertad condicional, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, pero fuera de ese chiste, están muy delimitados los valores de estado civil que existen, o sea, ¿verdad? Entonces, ahí, chicos, pónganme atención, ahí es donde ustedes tienen que pensar, como no estoy grabando video, voy a ponerme de pie aquí, donde tiene que pensar la balanza, ¿verdad? De, ¿hasta dónde creo tantas tablas como valores quiero tener? O hasta dónde uso restricciones de integridad, ¿verdad? Entonces, ahí es un feeling que hay que tener, que la experiencia les va a ir diciendo, y una herramienta que les voy a enseñar que ojalá la puedan aplicar en INGE. En INGE 1 les va a servir a simplificar, porque es un híbrido. Entonces permites un check constraint, pero bien bonito. Ahí se los voy a enseñar, ¿verdad? Algunos no les gusta esa forma tampoco. Entonces, algunos la forma más simple es crear tablas para todo. No me gusta, pero está bien. Ante la duda, ¿qué les digo? Hagan tabla para todo. Entonces no hacen un check constraint, sino que usan una tabla, aunque sea para manejar un valor que es activo o inactivo. Algo que es binario, digamos, no sé, algo que chequea interruptores. El interruptor está encendido o apagado, nada más. Esos son los estados de un interruptor, ¿verdad? Es binario. Entonces, si quieren almacenar eso así, ya ese es el colmo, ¿verdad? Manejar una tabla. Ya ahí sí tendría que ser, yo digo, un check constraint. Pero todavía que son varios valores, más de 2, puede ser en una tabla, pero así también está válido. Ahora, así tiene ciertas ventajas y desventajas, ¿verdad? Vamos a ir viendo. Entonces, vean acá que las reglas de restricción aplican exactamente igual cuando vimos las llaves primarias. ¿Recuerdan la lección 2 que hicimos? 2 insert, o en la lección 1, creo que fue en la 2, en la 1 o en la 2. 1 Juan y 1 Ana. Insertábamos, no tenía restricción y activábamos la restricción y daba error. Pero si creamos la restricción antes, insertamos 1 Ana, perfecto. 1 Juan, ese 1 Juan no se inserta porque ya está la restricción. Entonces es igual, hay un orden de restricción. Si ya está creada la restricción, o primero pongo los datos. Entonces en este caso pongo los datos y los datos cuadran con la restricción, entonces todo bien, porque estado civil, casa punto, existe, y unión libre existe. Es totalmente case sensitive, ¿verdad? Sensitivo, mayúsculas, minúsculas, los espacios, todo. Entonces tiene que ser exactamente igual. Este está aquí y este está acá. ¿Ok? Si estamos en la versión B, en vez de unión libre, borren eso, entre comillas, y pongan ABC. ¿Qué va a pasar ahí?
¿Quién me dice? ¿Este se crea o no se crea? ¿O este se inserta o no se inserta? No lo corran. ¿Se inserta o no se inserta? No, sí se inserta. Sí se inserta porque la restricción todavía no está. Ella corre secuencial, ¿verdad? Ahí hay trampilla. El script corre secuencial. Hasta este punto no está la restricción. Entonces ella se inserta. Pero cuando intenta levantar la restricción, encuentra, dice, suave, hay registros que no cumplen la restricción, no puedo activar la restricción. Así es como funcionan las bases de datos. Las bases de datos nunca, por una restricción, va a modificar, va a borrar, va a cambiar información. No, la información que está ahí la respeta. Si la información no cumple la restricción no se activa. Si la restricción está activa y voy a meter información que incumple la restricción, esa información se rechaza. Es el orden de los factores, sí afecta el producto en base de datos, ¿verdad? Entonces, corrámoslo ahí. Si quiere lo debugueamos, vea que aquí está el host, lo activamos, vean que se lo dejé listo, este script está, ¿verdad? Nos dice ejercicio 2, activamos el debug. Ajá, y lo corremos. Bueno, es la versión B. Si no se les detuvo, es porque hay que cambiar de A a B, ¿verdad? Son esos detalles, ¿verdad? Entonces ven, las dos filas se insertan. Pero la restricción no se puede activar. ¿Preguntas? Esto, chicos, dejen el TikTok un rato, ¿verdad? Bueno, estoy vacilando, no sé si están o no en el TikTok, ¿verdad? Pero yo siempre digo así, dejen el TikTok y pongan atención, ¿verdad? Porque esto es muy importante. Debajo de el alter de empleados, el ejercicio 2, lo descomentan. Ok. Ahora, bueno, démosle enter aquí para que termine de correr. Entonces vean que si mete ABC. Vean siguiendo, sí. Es de tener esa observación, ese poder de observación. Yo sé que si ya llevaron, creo que es en base 2, que los ponen, o en bases 3, en bases Progra 2 o Progra 3, que los profes les ponen unos scripts de MySQL y hacen algunas cosillas en ¿qué es? Progra 3. Ajá. Pero les dan los scripts y no les explican nada, ¿verdad? Tome, corra eso, aquí es donde estamos entendiendo qué es lo que hay detrás de eso, ¿verdad? Porque ven Progra 3 con bases de datos, pero todavía no ven los conceptos de base de datos. Pero bueno, ahí vamos complementando, ¿verdad? Ahora sí, chicos, dejen el ABC, pero corten el alter table. Si quiere, dejan el host pause ahí, control X, y lo llevan debajo donde dice eje 2. Lo pegan ahí, chiquillos. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué va a pasar con este update en ese orden? ¿Alguien? ¿Que me diga? Ahora sí da error, exactamente, chicos. No les dé miedo. O sea, lo más que puedo decir es que se equivoquen, pero participen, ¿verdad? Correcto, ahora sí, porque primero está la restricción. Esta sí pasa, pero esta no pasa, la prueba, ¿verdad? Entonces el orden, si la tabla está vacía, yo puedo poner todas las restricciones que cuando empiece a llenar los datos se van a validar. Usualmente, cuando yo hago un nuevo sistema, hago un script pasivo. Pero eso lo hago con fines de que se ilustren, ¿verdad? Todas las distintas condiciones que hay que tener en las bases de datos. Ok, entonces venimos acá, corremos, está el host pause ahí y ahora sí, va a dar error. Recuerda que el anterior sí se hizo, ¿verdad? Da error, damos enter y aquí solo actualizó Ana. Juan no pudo actualizarlo porque ese valor incumple las reglas de restricción de integridad. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Ok, seguimos con las reglas de COD. Esa es la 10, ya vamos terminando. Independencia de la distribución, bueno, esa es... Nada más la vamos a ver, no la voy a ejemplificar con un script. Independencia de la distribución, esos son bases de datos distribuidas. O sea, lo que dice la regla es que igual nos abstraemos. Cuando yo tengo una base de datos distribuida, es un software especializado que se encarga de sincronizar las bases de datos. Tengo sucursal en Alajuela, Heredia, Cartago y San José. Y entonces se sincronizan. Pero no funciona tanto así a nivel local. De hecho, yo tengo un ERP, ahí valga el anuncio, que está centralizado y hay sucursales en varias partes del país y todos ven la misma base de datos. Eso es una ventaja de la aplicación web, ¿verdad?
Pero igual, por ser una transnacional muy grande, podrían tener sedes en Alemania, en Inglaterra, en Brasil y en Costa Rica, con cada uno con su base de datos, y entonces esa base de datos sí se puede sincronizar con software especializado, ¿verdad? Pero eso, pues simplemente para que lo tengan, no tengo un script para ejemplificar eso es todo un curso. Bases de datos distribuidas es un curso, o casi que una maestría o una especialización podríamos tener ahí. Y la última, ahora sí, con eso ya vamos terminando, las reglas de COT, pero no así el curso apenas está empezando, es la regla de la no subversión. ¿Qué es la no subversión? Es prohibido las puertas traseras, prohibido brincarse la cerca, prohibido irse atrás y hacer cosas que violenten la seguridad de la base de datos. Antes existían, según la lectura ahí, y que había una interfaz, pero había otra interfaz ahí como camuflada que usted permitía hacer travesuras, ¿verdad? Las bases de datos no, ya sea por una aplicación, por consola, por SQL Developer, por una herramienta de terceros, wherever, como quiera conectarse, la base de datos es íntegra, y todas estas reglas de integridad, ninguna de esas puede verse alterada por ninguna de las formas, ¿verdad? Esa es la bondad, o esa es la importancia de las bases de datos, que ustedes le pueden delegar, ¿verdad?, a la base de datos parte de la lógica de negocios, para que no todo sea el programa y la aplicación. Entonces tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? ¿Preguntas, comentarios? Ok. Tienen que aprenderse de memoria esos tres conceptos: DML, DDL y DCL. ¿Quién me dice esos tres conceptos? Sin ver foro. Aquí. Ajá. Dígame. Creo que era, no, DML era Data Management Language, el otro... No, Manipulation. Error. El otro, pero no importa, siga. El segundo, DDL. Ajá, Definition. Y el tercero. Era Control. Ajá. La palabra, chicos, muy fácil. La palabra que se tienen que aprender es la del centro. La del centro, ahí les voy a dar, ¿verdad? Porque todos son data, tal cosa, language. Entonces es manipulación, definición y control. Eso es todo lo que se tienen que aprender. Manipulación o manipulation en inglés, definición, data definition, definition o definición, y control o control, se escribe igual en español, ¿verdad? Entonces, Data Manipulation Language, Data Definition Language y DCL, Data Control Language. Ya los comandos de cada uno, ahí los vamos a ir practicando, ¿verdad? Ajá. Pero eso sí es por ahí importante que lo tengan, ¿verdad? Bueno, ya hicimos el debug. Y bueno, esto no lo vamos a ver. Ya les digo la tarea moral, que no es esa, sino que es otra más que viene más abajo, por ahí. ¿Ok? Entonces, por acá, chicos, siguiendo con la parte de los constraints, un constraint podemos deshabilitarlo o dropearlo. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Vamos a ver dónde están aquí. Esta es la tarea moral. Ok, y ya con eso casi que vamos, ¿verdad? Si yo dropeo el constraint, vamos a dropearlo. Copien escriban esto, creo que no está, escríbanlo en un nota aparte. Yo hago siempre un bloc de notas, yo después se lo paso, ¿verdad? Entonces, con este comando vayan escribiéndolo: alter table empleados drop constraint de estado civil. Tiene que llamarse así, ¿verdad? Si yo lo corro, voy a bajar aquí, y lo pegan, también vamos a usar algunas cositas con script y otras cosas interactivas. ¿Qué es interactivo? Que copiamos de un notepad y lo pegamos y lo vamos corriendo, ¿verdad? Entonces escriban ese, lo dejan en un bloc de notas y lo pegan. Si da error, es error de capa 8, ¿verdad? Es sintaxis, ¿verdad? Revisen bien y lo pegan debajo donde dice fin. Sí, lo pegan ahí, copio. Entonces, ¿ahí qué estoy haciendo, chicos y chicas? Volándome el constraint. Copien después alguno de los updates que dice, el que dice CASAT, cópienlo, y lo llevan aquí en ese mismo bloc de notas, y aquí le ponen estado civil más o menos, como le puse yo, así, al 3 o al 1, cualquiera. Como me volé el constraint, ¿qué va a pasar? Puedo poner lo que yo quiera en este campo,
¿verdad? Entonces si quieren le ponen al 1 o al 3, puede ser al 1, más o menos, lo pegan, y si quieren después hacen select asterisco from empleados, lo escriben por ahí, o lo toman, ¿verdad? Empleados. Entonces vean que el constraint yo lo puedo borrar. O sea, la regla de integridad es y estará en la medida que ustedes la dejen. Si ustedes la vuelan, la regla de integridad, ya esa regla no rige. Eso es como de quitar una política, ¿verdad? De una entidad o lo que sea, ya no rige, ya pueden entonces, qué sé yo, ¿verdad? Lo que corresponda. Entonces copiamos el select from empleados, entonces van a ver, bueno, ahí faltó el commit, pero no importa, ve que Ana dice más o menos, ¿verdad? Porque me dropié e hice el cambio de restricción, me faltó el commit, pero lo puedo hacer, pero eso no importa, ¿verdad? Entonces hemos hecho 3 comandillos por ahí, el alter table empleado dot constraint, ¿verdad? Que de hecho estaba aquí, ¿verdad? Si vieron el forro estaba aquí en la línea 73, pero no importa. Los puse a copiar, pero bueno, así se estiran un poquillo los dedos. Ajá. Entonces aquí está, ya lo corrieron, ¿verdad? Ya corrieron este update, le pusieron más o menos o XYZ, cualquier valor lo va a permitir. ¿Por qué? Porque me dropié el constraint. ¿Ok? Corramos con flecha arriba otra vez el script completo, el B. Damos enter. Y bueno, aquí sigue el error del ABC. ¿Verdad? Hay otro constraint. ¿Preguntas ahí? Ya lo hicieron. Bueno, estamos ahí, ¿verdad? Fue temporal. Hice el drop constraint, puse más o menos. Y en el select, pues obviamente aparecía. ¿Por qué? Porque dropeé el constraint. Entonces, el constraint dropeado me lo volé. Hay otra condición que es menos agresiva, que es deshabilitarlo temporalmente. Que igual es como que no existiera, pero con la ventaja que lo puedo activar cuando yo quiera, ¿verdad? Eso es dropeado, es que ya no existe. Y está esta opción que es la deshabilito, o lo deshabilito, el constraint, ¿verdad? Deshabilito el check-A y aquí habilito el check-A. Este ejemplo está en la línea, si quieren lo copian, de la línea 74. Por ahí más o menos, arriba del select from empleados, ¿verdad? Acá. Lo copian, lo pegan aquí, ese es el disable. Y cambian la palabra disable por enable y pues ya lo habilitan, ¿verdad? Entonces vamos a hacer, tienen todos estos notepads, ese más o menos también lo guardaron ahí. Entonces vamos a hacer ejercicio, lo corren una vez más, el versión B. No importa que ese, entonces va a decir Ana Casat, ¿verdad? Estamos así. Me dice que estamos, para ver si estamos en la misma versión. Sí. La versión tiene que ser con Casat y ABC y con el constraint. Entonces, este no da, entonces queda solo Casat, ¿verdad? Estamos ahí con esta versión, chicos. Ajá, así. Esta. Y siquiera le quitan el debug, el host pause. Se lo comentan para que quede directo. Estoy en la versión B, que quede directo. Que el resultado sea así, ¿verdad? Esta fue la última versión. Voy a ¿verdad? Está el alter table debajo donde dice eje 2. Está el update con Casat para el ID 1 y el update con ABC que va a dar error. Y comentamos el host pause. ¿Ok? Lo corremos y corre y queda así. ¿Estamos ahí todos? Ok, tenemos estas notas acá, estas, ¿verdad? Tenemos el alter table dot constraint, tenemos el update de empleados, más o menos, where ID igual a 1. Pongámoselo más bien a 2, a Juan, el ID 2, cámbialo a 2 aquí, where ID, en el notepad aparte. Y hicieron estos dos, el habilitar y el deshabilitar. ¿Estamos ahí? ¿Me siguen? Hoy no hay reto, repito, porque vamos a hacer quiz, pero vamos a hacer los ejercicios aquí en clase. Entonces, yo puedo deshabilitar, copien esta que dice alter table disable constraint,
Estado civil checa 1. Lo copian y lo pegan aquí y le damos enter. ¿Verdad? Podemos trabajar de esta forma. ¿Ok? Entonces está deshabilitado. ¿Qué opinan? ¿El más o menos se va a permitir, sí o no? Sí, ¿verdad? Está deshabilitado, correcto. Pegamos. ¿Está bien? Damos commit. Ajá. Ahora, ¿qué cree que pasen con el enable? ¿Se va a habilitar, sí o no? Cri, cri. No lo hagan antes. ¿Qué dicen? ¿Qué dice el público? Digan sí o no, aunque no, ¿verdad? Dice la compañera. Exactamente, no, porque ya hay datos que contravienen a la restricción. La restricción está ahí creada, pero está inhabilitada, está como inactiva. Si intento activarla y algún dato contraviene, da error. Todos los datos tienen que ser consistentes. Y hay algo muy importante que no sé si han notado. O todos los datos son consistentes o todos los datos son nulos. Vean que los nulos no los está validando. Porque eso es una regla muy, muy interesante que hay. Los datos se validan sobreponiendo la realidad, la restricción de nulo no nulo. Hay un orden de prioridad. Ella respeta primero el nulo no nulo. Si el campo permite nulos, no puedo verificar esto porque esto se valida, este check constraint se valida solo si el campo no es nulo. Entonces hay una orden de precedencia en el orden de las validaciones. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, sí tienen, ¿verdad? Entonces, primero, ¿es nulo o no nulo? Es una validación. Entonces, si el valor es nulo, toqué algo aquí. Si el valor es nulo, no pasa nada. El check constraint ni siquiera se valida si está activo. Pero cuando ya tiene valores distintos a nulo, entra como segunda etapa de validación el check constraint. Igual va a pasar con el foreign key, que lo vamos a ver más adelante. Puedo tener foreign keys que permiten nulos. Y puedo tener foreign keys que no permiten nulos. Igual puedo tener campos de check constraint que el dato estado civil es obligatorio. Entonces, cuando es obligatorio, sí o sí pasa por la restricción de integridad de check constraint. ¿Sí me explico? ¿Ok? Entonces, lo pasamos a... ¿Recuerdan aquí? Control D. Entonces, el 2 lo podemos pasar a... Vamos a ver cuáles son los valores. Pongámosle unión libre. Pongámosle unión libre. Unión, espacio libre. Tiene que ser exactamente igual, con la U y la L en mayúscula. Lo tenemos, vean que lo tenemos en un notepad aparte. Copiamos. Copiamos otra vez porque si le doy un enter se me desconfigura. Copiamos y con flechita arriba, damos commit, muy importante darle commit, y con flechita arriba volvemos al enable. Ahora sí, ¿qué va a pasar? ¿Se activa o no se activa? Ahora sí, ¿verdad? Si todo está bien, ella se valida. Es una regla muy importante. Ahí no importa, no es como las votaciones, que la mayoría gana. No. Si hay 1.000.000 de registros y solo un registro, oigan eso, solo un registro está mal en la base de datos, el constraint no se activa. Así de sencillo. Es binario. O todos están bien y se activa. Y no me importa si es uno o todos los datos están mal, igual no se activa. ¿Verdad? Repito, no es por mayoría. No, profe, es que tengo 1.000.000 de registros y solo un registro es el que está mal, cámbielo y lo activa, o bórralo y lo activa, pero eso lo hace usted y lo decide usted como debe. La base de datos no va a borrarle ni actualizar la información. Eso es muy delicado, ¿verdad? Imagínense que la base de datos tuviera ahí inteligencia artificial y diga, no, yo sé que este registro no existe, no me importa y lo voy a borrar. No existe algo así, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Preguntas? Entonces explico la tarea moral. La tarea moral más o menos es por acá en estas líneas, ¿verdad? Donde dice tarea moral, que empiecen a probar eso mismo de activar y desactivar, creando un check constraint que el campo salario de la tabla de empleados impida que el salario se registre en negativo. O sea, el salario tiene que ser mayor que 0. Podría ser este el nombre del salario. Salario más 0, checa 2 o salario checa 2. ¿Verdad? Entonces,
Creo que por acá está en la lección, en la línea 242. Chiquillos, copien la línea de la lección. Si le metieron comentarios, entonces van al final y se vuelven unas 20 líneas. Está este update. Ajá. Póngalo en las notas. Que dice update de empleados es salario igual a menos 1000, where ID igual a 2. Bueno, lo copiamos, lo pegamos. ¿Qué va a pasar? No pasa nada. Se actualiza, le ponemos commit, le ponemos select asterisco from empleados. ¿Y qué pasó? Empleados. Y ahí. Juan está en unión libre y con salario negativo. Es una regla básica, por ejemplo, una tabla de empleados. Entonces ustedes en sus proyectos de INGE, si hay más de un vivillo, ¿verdad?, que intenta, ¿verdad?, ver cómo ¿verdad?, mete información, o por un dedazo, ¿verdad?, y no normal, alguien se puede equivocar, y ponen un salario negativo. No debería, bajo ninguna circunstancia, permitir un salario negativo, ¿verdad? Usted gana de 1 millón de colones para arriba, ojalá, ¿verdad? Y si es en dólares, de $3,000 para arriba. Pero la realidad es que es una validación que podemos hacer, ¿verdad? Entonces esa queda de tarea moral, y que hagan deshabilitar, activar los constraints, como acabamos de hacer, le ponen un nombre, actualizan los salarios, hacen los salarios negativos, después crean el constraint, todo lo mismo que acabamos de hacer, volverlo a practicar, ¿verdad? Pero habilitando y deshabilitando constraint, y con un nuevo check constraint, ¿verdad?, que va a ser de salario, ¿verdad? Ese no me lo tienen que entregar, ya es práctica, ¿verdad? Para este fin de semana, y el martes hablamos. Vamos a ver si se me quedó algo del grupo de la 1 PM. Dígame. Una pregunta, ¿era la línea 129 la que está en la tarea oral? No es esta. Si quiere yo se la subo ahora. Ok, gracias. No, al final la cambié. Ok. Es esta. Si quiere le toman una foto, o ahora ven el video y yo lo subo. Igual ahí ya saben que eso. Estamos, chicos. Nada más déjenme ver si se me quedó algo aquí de las notas. Entonces, permitir delimitar, ya vimos el DDL, ya eliminé el constraint. Si es que en el otro grupo si me preguntaron más, si estuvimos hablando más, pero no, realmente ya estamos listos. Entonces esa sería la lección. Voy a detener aquí y hacemos el quiz.